Ahora me escuchan porque hablo muy bajito. Agradecemos a la maestra Lolis que nos haya invitado, a su personal docente, a los padres de familia, a la señora que está apoyando las madres de familia que apoyan este programa muy importante para inducirlos a la lectura y sobre todo a la literatura. Yo les voy a hablar de la novela revolucionaria. Esta novela es muy importante por lo que refleja. Si ustedes quieren acercarse a la realidad de aquella época, tienen que leer hay varios autores, pero los más destacados se los voy a mencionar. Y hasta la fecha también tenemos escritores contemporáneos que hacen novela histórica. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar del inicio de la madre de esta novela, que es la novela revolucionaria. Nuestro país vivió una etapa de luchas armadas de 1910 a 1920 aproximadamente, aunque no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunos historiadores lo sitúan en el año de 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Otros en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta y algunos más en 1924 con la presidencia de Plutarco Elías Calles. Incluso hay fuentes que aseguran que el proceso se extendió hasta el año de 1940. Mientras en el campo de batalla se derramaba la sangre en cruentos enfrentamientos por el ideal de un proyecto de nación donde tuvieran cabida los sectores más desprotegidos de la población, otros hombres también aportaban a esta lucha con su pluma para dejar una huella de las vivencias, de los sufrimientos, de las costumbres y hasta del lenguaje de quienes protagonizaron el movimiento revolucionario. Con narraciones tan descriptivas que retratan aspectos sociológicos que a la historia se le escaparon, como la marcada división de las clases sociales, los padecimientos cotidianos de los soldados, el papel de las mujeres que los seguían fielmente para atenderlos, los miedos de los civiles enlistados en las filas sin saber disparar un arma o las largas jornadas levantando y sepultando cadáveres. Gracias a estos testimonios nació el género literario de la novela revolucionaria. Esta poderosa narrativa se construye a partir de hechos reales mezclados con la ficción, donde cada autor imprimió su sello particular según su percepción del dolor, del odio, de la esperanza, de la solidaridad, con retratos violentos y descripciones vulgares que antes no habían sido tocados por la literatura, dando voz a los sectores populares humillados por el poder de las clases altas, dejando como legado un nuevo género literario. Dignos representantes de la novela revolucionaria son Francisco L. Urquizo, Martín Luis Guzmán, Gregorio López y Fuentes, José Vasconcelos y Mariano Azuela, entre los más destacados. Les voy a leer, en este caso les vamos a hablar de Mariano Azuela, les voy a leer una breve reseña de su biografía. Mariano Azuela nace en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1873. Fue médico de profesión que se destacó como crítico literario y escritor. Notable por sus narraciones ambientadas en la época de la Revolución Mexicana de 1910. Hizo estudios de médico cirujano en Guadalajara. Se inició en la escritura en los tiempos de la dictadura de Porfirio Díaz. A lo largo de su carrera literaria incursionó en el teatro, el cuento y el ensayo crítico, además de la novela, género donde obtuvo mayor reconocimiento. Su primera novela fue María Luisa en 1907. Después publicaría Andrés Pérez, maderista, en 1911. Fue designado jefe político en Lagos de Moreno y posteriormente director de educación en Jalisco. Tras la caída de Madero, Azuela se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Julián Medina como médico militar. Cuando las fuerzas carrancistas vencieron a Villa y Zapata, Mariano Azuela se exilió en El Paso, Texas. Fue entonces cuando escribió Los de Abajo, novela revolucionaria que le dio popularidad, publicada en fascículos en 1915 en el periódico El Paso del Norte y en forma de libro en 1916 cuando regresó a México. Sin embargo, el éxito literario de esta obra fue hasta 1925, cuando fue publicada a modo de folletín en el periódico El Universal Ilustrado.
Fue uno de los miembros fundadores del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio Nacional. En 1942, la Sociedad Arte y Letras de México le otorgó el Premio de Literatura. El 8 de abril de 1943 ingresó como miembro fundador al Colegio Nacional. En 1949 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura. Falleció en la Ciudad de México el 1 de marzo de 1952 y fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres. Tiene mucha obra, más o menos tiene como 20, 25 obras, pero las más famosas que hablan un poco de esta cuestión del pueblo y de las revoluciones: Mala Hierba, Las Moscas, Malora, La Luciérnaga y Esa Sangre. Es su novela más destacada que habla de las revoluciones, Los de Abajo. Esta es la de las que habla Mari Carmen. Sí, esa es. Aquí hay 3 novelas, que es La Mala Hora, El Desquite y La Luciérnaga. En todos ellos retratan la vida del pueblo en aquella época. Los de Abajo, obra donde se muestra con bastante claridad los perfiles de los revolucionarios que apostaron su vida entera a un movimiento que les ofrecía la esperanza de ser alguien, de conquistar su yo. En esta novela, donde se realiza el primer análisis minucioso del movimiento armado con todas sus contradicciones, anhelos, engaños y frustraciones, su prosa revela el cuidado y la precisión propia de un médico como Mariano Azuela, que aspiraba no solo a mostrar un retrato costumbrista de la época, sino a revelar las dolorosas y valientes batallas de individuos dispuestos a ganar un sitio en la historia y que en la batalla caían como espigas cortadas por la hoz. Así lo describe él en su novela. Todo el peso de la novela se sostiene sobre un personaje llamado Demetrio Macías, alrededor del cual se desarrollan las historias de La Codorniz, El Manteca, de Luis Cervantes, de La Pintada, del Güero Margarito, de Camila y del Meco, entre muchos otros. La mayor virtud de esta novela, publicada en 1916, es su renuencia a la afectación del lenguaje. Don Mariano Azuela, médico castrense de las tropas de Julián Medina y poseedor de un extraordinario oído, supo recuperar toda la riqueza verbal del pueblo. Un pueblo que no se comunicaba a través de una escritura articulada, sino de una oralidad funcional, donde se expresaban todos los registros emocionales del pueblo llenos de mitos, aspiraciones, leyendas, costumbres y hábitos compartidos que recreaban el sentido de pertenencia a la comunidad. Esta es la primera novela donde aparece el furgón invencible de la famosa División del Norte y el caudillo duranguense Francisco Villa, figura emblemática, poseedor de un enorme atractivo literario, dado su poder seductor como el héroe caído por las intrigas palaciegas del poder. Les voy a leer una síntesis de Los de Abajo para que se interesen y cuando puedan la lean, además de toda la obra, todas las demás novelas que él tiene. Los de Abajo. La historia tiene lugar durante la Revolución Mexicana y comienza con la llegada de unos federales a la humilde casa de Demetrio Macías, un campesino que vive en el sur de Zacatecas con su mujer e hijo pequeño. Los federales amenazan con violar a su esposa, pero cuando Demetrio aparece, huye. Tras este episodio, Demetrio decide esconderse en el pueblo con su mujer e hijo y los federales le prenden fuego a su casa. Demetrio se incorpora a la revolución, no tanto por defender sus ideales, sino para vengarse de los federales. Llega a ser el jefe de una pequeña tropa de liberales, que consiste en un grupo de amigos que se conocen desde hace tiempo. Anastasio Montañez, El Manteca, Pancracio, La Codorniz y Venancio, entre otros. Conoce a Luis Cervantes, un joven estudiante de medicina que fue obligado a enlistarse en las tropas federales. Al principio su tropa no confía en él, al que apodan el Curro, pero eventualmente llegan a establecer una amistad, sobre todo cuando éste le trata una herida de bala en la pierna de Demetrio. Los soldados pasan un tiempo en el ranchito de Limón para que él pueda recuperarse. Allí conoce a Camila, pero la joven se enamora de Cervantes. Al médico no le parece correcto corresponderle porque la señorita le interesa al jefe de la tropa. Una vez recuperado, la tropa se dirige hacia nuevas batallas y se une a las filas del general Natera.
Siguen su camino hasta llegar a Jalisco, donde conocen al güero Margarito y a la Pintada, una mujer muy valiente pero problemática. Camila vuelve a entrar a escena cuando Demetrio le pide a Cervantes que la vaya a buscar, pero el médico tiene que mentirle y decirle que él viene por ella porque la quiere, no porque su jefe se lo ha pedido. Las dos mujeres, la Pintada y Camila, se llevan bien al principio, pero con el paso del tiempo estallan los celos de la Pintada y esta termina por asesinar a Camila. Como consecuencia la expulsan de la tropa. Los revolucionarios comienzan a fragmentarse cuando surge una rivalidad entre Pancho Villa y Venustiano Carranza. Pancracio y el Manteca terminan por matarse a puñaladas en un juego de cartas. El güero Margarito se suicida y Cervantes va a vivir a Estados Unidos ya que la revolución le parece interminable. Demetrio regresa a su casa y se encuentra con su esposa e hijo. Ella le pide que no vuelva a irse, pero las fuerzas de Carranza atacan a su pueblo para acabar con los últimos reductos de los grupos de Villa. Los que quedan de la tropa de Demetrio, salen de nuevo a luchar, pero todos pierden la vida en la batalla. Es una síntesis muy sencilla de lo que es esta obra, muy interesante, donde Mariano Azuela retrata pues la verdad cruda de la revolución, lo que padecían los soldados, lo que vivían, las batallas, los cadáveres, todo lo que en aquella época era, sobre todo el lenguaje revolucionario, que no se había tratado en otro género literario como es en la novela revolucionaria, que busca esto, dar un retrato exacto de la realidad en la revolución. Y bueno, pues les recomienda las obras, ¿verdad? Pues vamos a darles un aplauso. Jóvenes, yo sé que luego nos ponemos inquietos, ya casi vamos a terminar. Ya nos vamos. Ahorita, un minuto. Yo lo hice muy a prisa precisamente para que... Sí. Nada más les voy a mostrar, así, sé que los que están atrás no los van a alcanzar a ver, pero bueno, son algunas de las lecturas que si ustedes se interesan, o que ojalá y se interesen en ellas, son lecturas muy amenas que hablan acerca de la revolución. La novela revolucionaria, como bien lo dijo Mari Carmen, trata de los primeros escritores que hablan sobre ella, en la propia época en que sucedieron los hechos, retratan fielmente las batallas, los anhelos, las angustias, las traiciones y infinidad de cosas. Pero la novela revolucionaria, para los escritores mexicanos, siempre ha sido un tema recurrente. Muchos de los escritores de nuestro país, contemporáneos y en todas las épocas, han recurrido de alguna manera a mostrar historias de amor, historias de aventuras y de diferentes traiciones, muchos temas, y algunos ejemplos, traigo algunos ejemplos para que los vean. Por ejemplo, es un libro de Carlos Fuentes que se llama La muerte de Artemio Cruz y que trata sobre el proceso revolucionario. Este es un libro excelente que yo se los recomiendo si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de leer algo, una novela romántica de amor así, bien bonito, porque realmente es una novela de amor, no de una pasión desbordada, pero sí de un amor muy padre. Se llama Mal de Amores, de Ángeles Mastretta, y habla precisamente de la vida de una soldadera, ¿no? de una mujer que acompañó en el proceso revolucionario a la guerra. Otro de los libros de Ángeles Mastretta, Arráncame la vida también es una buena opción literaria para conocer sobre esto, ¿no? Bueno, La Rosa Blanca, Gringo Viejo también, de Carlos Fuentes, habla sobre el proceso revolucionario, de un norteamericano, haciendo una parodia como algunos de los norteamericanos y rusos y gente de otras latitudes que vivieron en carne propia la Revolución Mexicana, ¿sí? Este libro, que es de Francisco Martín Moreno, que es muy famoso, es un escritor muy famoso en México, que escribe sobre la problemática de nuestro país y que en este caso habla sobre el México negro, de todas las traiciones, todas las intrigas, todas las cosas oscuras, todas las cosas negras de nuestro país, ¿no? Que han sucedido y que no nos lo cuenta
la historia oficial ni los libros oficiales.